que gracias por la invitación, Harvey. No se puede generar un dilema entre la salud y la economía. Son cosas distintas donde obviamente en épocas como las que vimos hay que priorizar la salud, pero, pero gran parte de esas cosas van de la mano. Inclusive la salud también va a ir de la mano de tomar medidas con respecto al tema económico, por supuesto. Te hago una pregunta. Alberto Fernández se ha podido enganchar con la nación porque a él se le aparece esto empezando su gobierno. No hay nadie que haya salido todavía de la crisis. Sí, lo que me parece que Alberto Fernández es una persona de experiencia, fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, estuvo siempre relacionado, gran parte de los funcionarios son los mismos que a lo largo de los últimos 15 a 20 años tuvieron responsabilidades de Estado, con lo cual no es que el Estado sea algo nuevo y estén viendo dónde está la botonera de cada una de las áreas del gobierno. Son conocedores, es gente profesional del tema de la política y en muy poco tiempo te diría que el inicio de su gestión, que comienza el 10 de diciembre, queda marcada por, digamos, Argentina venía en un proceso complejo en términos económicos, que fue lo que termina de no permitirle a Mauricio Macri la reelección, fundamentalmente anclado en la economía y que no funcionaba la economía. Y bueno, Alberto Fernández viene justo en esta etapa donde obviamente el coronavirus va a golpear fuerte, no solo en la salud, sino también en la economía y en los problemas que uno tiene que enfrentar, porque puede terminar teniendo mayor problemas también económicos que potencien todo el tema de sanitario. Así que sí, te digo que no es alguien nuevo en la materia. No es necesario que venga una pandemia para que podamos analizar temas que están encriptados dentro de los gobiernos y sistemas estructurales de corrupción. A mí lo que me parece es que hay que empezar a analizar cómo se sale y quiénes están tomando actitudes responsables para poder salir de esta situación. Y obviamente un caso de corrupción como de mezquindad política en épocas como la que estamos viviendo tienen que ser condenados con dureza y yo diría, con una exposición pública lo más fuerte posible. Porque hoy lo que hay que entender es que estamos ante una situación crítica en la cual requiere de dirigentes políticos que estén a la altura de las consecuencias. En Argentina se nos ha dicho por medios de comunicación, se nos ha venido contando que es uno de los países que está saliendo prósperamente de esta crisis. Usted vive en Argentina, conoce la Argentina, sabe si realmente allá también hay halos de corrupción en la utilización de los recursos para que el país pueda salir adelante en esta crisis y en esta pandemia. Sí, la verdad que a ver, Argentina, el presidente ha sido en su primera etapa de enfrentamiento de la pandemia muy contundente en términos políticos y por supuesto también de comunicación. Después hubo la semana pasada algunos inconvenientes muy puntuales. Justo en el día de ayer surgió que a partir del Ministerio de Desarrollo Social no se hablaba de corrupción, sí de que se estaban comprando alimentos a mayor precio de lo que el gobierno había dispuesto en los precios mínimos, porque ante la suba y picardía en el crecimiento de los precios, el gobierno puso precios topes para un montón de cosas indispensables, ¿no? Precios máximos. Y el Ministerio de Desarrollo Social, en una compra en la escasez, estaba pagando algunos productos por encima del valor del precio que había puesto máximo el gobierno. Lo primero que hizo el presidente, ni bien surge en el mismo momento que surge esa información, es suspender todo tipo de pago y que el gobierno iba a pagar como máximo el precio de referencia que había puesto el gobierno, sea quien sea el proveedor. Pero no, eso, bueno, a ver, yo creo que tenemos que generar un contexto. Primero que es una situación única que estamos viviendo, al menos creo que la mayoría que hoy estamos acá en vida se recuerdan algunos otros procesos, pero bastante lejanos. En segundo, que genera nuevas condiciones desde la política y desde la comunicación. Y en tercero, que si hay alguien que se esté pasando de la raya, tiene, como decía al comienzo, no tiene que ser condenado socialmente, tanto desde lo económico como de la mezquindad política o querer sacar provecho político partidario, ¿no? Porque escuchaba algunos que decían que no es época de hacer política en esta situación, y yo digo todo lo contrario. Es época de hacer política porque de esto se sale con política. Lo que no se puede hacer es política partidaria o electoral para tratar de llevar solamente agua a su molino, sino que la política es la que va a transformar la sociedad y nos va a sacar de esta situación, en términos de salud y en términos, vuelvo a decir, de economía. Y en Argentina no, sí se han tomado algunas decisiones. Hubo, le decía esta semana, un problema
con sectores jubilados de la tercera edad que fueron a cobrar y se amontonaron en los bancos. Eso tiene que ver también con la desesperación, pero en un momento como estos es importante que la comunicación sea contundente, que se base en información, en datos y en cifras, que uno vea que haya un canal de comunicación y no un montón en esta etapa por parte de un gobierno, que se note y que se transmita que hay un plan que se está llevando adelante para hacer esta situación, que le lleve confianza a la ciudadanía, para además respetar las restricciones que pueda poner un gobierno. Y la construcción de confianza en términos de estar viviendo esta pandemia es fundamental, es clave, porque eso va a hacer que la sociedad actúe en consecuencia de lo que pide un gobierno. Y después otra cosa que me parecen errores muy, muy graves son cuando uno quiere comunicar y habla en potencial. Deberíamos hacer, o es probable que hagamos a partir de ahora, o veremos cómo evoluciona para tomar determinadas decisiones, porque eso lo único que hace es generar incertidumbre, la construcción de una gran cantidad de fake news alrededor de los potenciales y, en definitiva, muestra a un gobierno que no sabe qué es lo que tiene que hacer. El presidente de Argentina, para tomar las decisiones, lo primero que hace es reunirse con sus gobernadores para enterarse de primera mano cuáles son las acciones que se deben tomar y cuál es la situación real que está pasando en los territorios. En Colombia tenemos un modelo totalmente diferente de centralización en toma de decisiones y aislamiento de las regiones. En algunos casos hasta le han quitado algunos recursos a las regiones. Son cosas totalmente distintas. ¿Por qué digo son cosas totalmente distintas? La primera es porque Alberto Fernández acaba de ganar y tener un triunfo y no tiene un desgaste de gestión, todo lo contrario, él gana con un muy buen margen en primera vuelta y sus decisiones lo llevan a tener una aceptación muy, muy alta en sus primeros 100 días de gobierno, con lo cual enfrenta la pandemia en algo que por ahí Halber hablaba recién como si fuera algo negativo que recién comenzaba, pero para algunas cosas es algo altamente positivo, ¿no? Que son, no tiene desgaste de gobierno, es todo positivo y la gente quiere que le vaya bien al gobierno porque en definitiva le va a ver bien a la gente. Distinto estar en un contexto ya acelerado de desgaste, con un presidente que tenga baja aprobación y que tenga que tomar decisiones difíciles, por varios motivos. El primero es porque nadie de la oposición va a querer estar en una foto donde lo tiren hacia abajo y haya una mezquindad política, con lo cual ya la partida de la toma de decisiones es distinta. También debo decirte que Alberto Fernández desde el día 1 tuvo una estrategia que no lo llevó a dar pasos hacia atrás. La política es presiones de manera permanente, la política es lucha de intereses, la política uno sabe cuando toma decisiones beneficia a sectores, pero siempre hay alguien que se perjudica. Y ese es la negociación política constante. Creo que Alberto Fernández lo ha puesto sobre la mesa al menos esta primera etapa, de una manera correcta, pero además sentando en la primera conferencia de prensa junto a él al principal líder de la oposición, que es el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Fernández estaba junto al gobernador de la provincia, pero también a Horacio Rodríguez Larreta, quien es uno de los líderes más importantes de la oposición en la Argentina. Con lo cual dijeron, este es un problema de todos, no tienen color político, no es que el responsable es este partido o el otro. Y creo que eso es una gran, al igual que lo que vos mencionabas de los gobernadores, es un acierto político de Alberto Fernández de haber sentado en la mesa en igualdad de responsabilidad para lo bueno y para lo malo absolutamente a todos. Mi punto es el siguiente. A Macri le estalla una bomba de tiempo económica social, producto de decisiones económicas que venía el gobierno anterior. Salió por la puerta de atrás, según uno lee los periódicos. En este orden de ideas, Fernández, que hace parte de esa línea de los Kirchner, que es una política social del siglo XXI, ¿ves y consideras que en estos momentos el tema de la deuda pública, como lo ha replanteado, se va a ejecutar o se va a dejar de pagar? Porque eso finalmente termina siendo un mensaje para todos los países de Latinoamérica y en este caso Argentina va a aprovechar esta coyuntura para sentar bases de dejar de pagar la deuda. Mira, en principio creo que hoy lo que está haciendo es ganar tiempo, ¿no? Como primera medida. Hugo, es fundamental primero salir de esta crisis para ver cómo evoluciona. Si no, yo te diría que podría ser inclusive hasta hacer futurología. Sí me parece que marca un precedente diciendo primero la gente, no hablemos ni de deuda ni de números, hay que entender que hoy estamos frente a una pandemia, un escenario no planificado, no controlado absolutamente por nadie,
y que hoy es primero la gente, y el presidente eso lo ha puesto sobre la mesa y claramente, yo digo, cuando estamos en este tipo de situaciones, los niveles de aprobación, que los de Alberto Fernández han crecido de manera importante, al igual que todos los líderes que empiezan a conectar y generar empatía con la sociedad, con decisiones acertadas, veremos cómo evoluciona. El error sería analizar esta situación como si fuera una fotografía. Esto es lo que está pasando hoy, este es nuestro encuadre, pero te aseguro que esto va a ser una película. Y esperemos que sea una película con final feliz. Un economista argentino que siempre ha quedado una frase recordada de él que decía, y que ha dejado una gran enseñanza, que era que hay que vivir con lo nuestro, ¿no? Y en eso creo que Argentina ha sido bastante autosuficiente, más allá que busque en determinadas situaciones ayuda internacional, pero se ha generado un equipo de producción. De hecho, ahora respiradores, que era uno de los temas claves para cuando viene el pico de la enfermedad, hay 2 empresas que lo que hizo el gobierno fue dictaminar que la producción primero tiene que quedarse para autoabastecer al país y después la salida, y se está incentivando a varias industrias. Acá la industria tiene un desarrollo importante para tratar de prepararse, porque acá el momento clave no es hoy, sino cuando venga el pico de la pandemia, en no saturar los sistemas de salud, y eso se calcula que va a ser en finales de abril y primera semana de mayo. Nuestro presidente nos anunció un alargue de esta situación allá en Argentina. ¿Hasta cuándo va la restricción o el encierro que llamamos aquí en nuestro país? Hoy en la tarde hay una reunión con todos los gobernadores de la Argentina y el presidente, donde lo que sí se va a aclarar es que no se termina el 13 de abril el aislamiento social obligatorio, sino que va a haber una flexibilización en algunas de las actividades. Por esta ultra restricción con respecto al coronavirus, creció muchísimo el dengue y estaba muriendo o habiendo más problemas de dengue que coronavirus en la Argentina. Entonces esto es lo que yo decía, que hay que empezar a buscar los equilibrios y ser inteligentes a la hora de hablar de flexibilización. Daniel, te hago una pregunta. Uno de los problemas que dejó Macri al gobierno de Fernández fue el dólar. Tengo colombianos que están en República Dominicana trabajando, porque hay elecciones ahora en mayo, que creo que se van a posponer algunos días, algunos meses, pero me decía, no, porque este gobierno el dólar y nunca estuvo y se fue de 2.900 o 3.000 a creo que 3.500 o 3, ¿cuánto está el dólar hoy en Colombia? Más o menos en eso, 4.000. 4.000 y algo. Y decían, no, de 3.000 a 4.000 creció un 25%, esto es una locura, es una crisis. Le digo, bueno, lo que vos me estás diciendo para nosotros es un chiste. ¿Por qué digo es un chiste? Porque el dólar cuando fuimos a la cumbre de México anterior estaba a 18 y hoy está a 60, 400%, y la Argentina sigue funcionando. Somos expertos en el dólar en términos de que ya estamos acostumbrados y son desequilibrios que vamos teniendo permanentemente. No es un problema de Macri, sino es un problema histórico de la Argentina, lamentable, no lo cuento como algo positivo, sino todo lo contrario. Pero sí, eso es algo que nos ha marcado históricamente, y cuando no hay estabilidad lo que hace es el aumento de precios, la hiperinflación, la desconfianza en el sistema, y hoy lo que se ha hecho es que relativamente se tomaron medidas para mantenerlo estable. Sí, también te digo que algo que para él le va a costar entender, Argentina tiene distintos valores de dólar. Nosotros tenemos el dólar turista, para el que viene y es turista, tenemos el dólar con tarjeta de crédito, tenemos el dólar oficial, que en realidad es el precio oficial de la moneda en las transacciones internacionales, pero que nadie lo puede comprar a ese precio, ese dólar, es un dólar ficticio. Entonces, es bastante más complejo el tema de la moneda y sería difícil de explicarlo en tan poquito tiempo. Por ejemplo, Daniel, mire, aquí la tasa representativa hoy amaneció en 3.978 pesos, casi 4.000. Y en las casas de cambio le compran dólar a 2.850 y se lo venden a 3.340 pesos. Así que, pues, en ese sentido, el dólar ficticio, obviamente que también sucede aquí en Colombia. A Daniel lo escucha la clase política y lo escuchan los consultores políticos, básicamente porque Daniel es, digamos, como el papá grande
de la consultoría política. Y la pregunta va aquí porque seguramente, Daniel, muchos de los que saben que nos íbamos a hablar contigo, a lo mejor están pendientes también de lo que va a pasar con estas cumbres, con estas reuniones, porque tú tenías una en Bolivia, haces en Quito ya regularmente, Bolivia, Quito y otros países. Teníamos en marzo Bolivia y ni bien terminamos Cancún, decidimos posponerlo en base a esta nueva relación. Tuvimos una charla con el gobierno donde nos explicaban, sobre todo que entraban en un periodo electoral y que iban a tener que tomar medidas, en aquel momento parecían drásticas, así que lo suspendimos con bastante anticipación. Teníamos en mayo en Chile, iba a estar el en abril y post plebiscito vamos a tener también un evento ahí. Y en septiembre en Argentina. Yo creo que estos tres han quedado obviamente pospuestos y la mira está puesta en diciembre si todo vuelve a la normalidad en el tiempo necesario, que sería en México, en la ciudad de Monterrey, la próxima cumbre mundial de comunicación política. Pero hoy no podemos aventurarnos a eso, porque hemos suspendido todo tipo de difusión y actividad hasta ver cómo evoluciona este proceso, porque obviamente ha cambiado la metodología de trabajo de todos y la expectativa y las preocupaciones. Vuelvo a decir, ojalá que esto pase lo más rápido posible y podamos volver a la normalidad, que es lo que queremos todos. En los Estados Unidos se podría reelegir a Trump con toda esta carga de antecedentes y de pesos pesados que se ha puesto en los hombros. Bueno, hay varios temas para analizar, digamos, en tu análisis. Yo creo que hoy Trump es hipercompetitivo en Estados Unidos, más allá de los errores que haya cometido. Sus declaraciones no son casuales ni son errores, son parte de una estrategia tal cual lo tuvo en la campaña anterior y que ha marcado su gobierno. Estos errores que podemos pensar con respecto al coronavirus, él va a tratar de crear sus propios anticuerpos, ¿no? Si hablaríamos en términos electorales. Pero la elección de Estados Unidos hoy es una elección totalmente abierta y no tengas duda que va a influir determinados procesos que enfrenta Estados Unidos con el coronavirus y con, obviamente, estas cuestiones que está planteando, que habrá que ver cómo evoluciona el tema de Venezuela. Lo que está claro, no solamente para Estados Unidos, sino para la comunidad internacional en términos generales, que Venezuela es un problema hace muchísimo tiempo, que los venezolanos no están bien, que no se cumplen con determinadas reglas básicas. Ahora, de ahí a que la oportunidad del coronavirus por una cuestión electoral en Estados Unidos haga tomar determinaciones, creo que es lo que hay que analizar un poquito más en profundidad. Creo que encuentra una excusa para llevar adelante una acción. Pero va a estar por verse, esto recién comienza, ¿no? En su visión y en esa visión amplia, holística, como decía Norberto, ¿qué vaticinan o qué se imaginan que va a cambiar? Activemos allí el audio, por favor, Daniel, está desactivado. Eso, ahora Yo creo sí. que van a cambiar muchas cosas. Ya de por sí es un tema cultural, de comportamiento, de manejarse, de prevenciones, de preocupaciones. Será, como bien decía el doctor, un proceso hasta que se encuentre la vacuna, se normalicen determinadas cosas, veremos cuándo será el tiempo, y a medida que lo vayamos alejando una vez que se encuentre la solución, de a poquitito va a haber muchas cosas que vayan volviendo a la normalidad, como todo. Sí. Miremos lo que ha pasado en las crisis o pandemias históricas. Era la locura de ese momento, se consigue determinada situación, hasta que todo vuelve a la normalidad. Yo creo que la gran pregunta es cuándo volvemos a la normalidad. Y en eso hay que estar en este proceso de trance donde van a cambiar un montón de cosas, pero en algún momento se va a volver a la normalidad con determinados cuidados y esperemos que sea lo más rápido posible. Para eso hay que tener confianza, seguridad, la vacuna, que se resuelva el problema y ahí podremos empezar a repensar. En el medio, el doctor decía en 18 meses, en estos 18 meses, claramente la cultura, el comportamiento, las situaciones han cambiado, ¿no? Han cambiado y van a seguir cambiando. Esto después va a ir surgiendo en determinadas, yo diría, relatos, pero acá habría que ir a fondo de por qué está pasando lo que está pasando. Esto es una decisión personal y sin ningún tipo, digamos, una visión personal y sin ningún tipo de certificación científica o técnica, con lo cual es una opinión, no anclada en nada, sino en percepciones que yo tengo personales de que este mal que hay en todo el mundo no es por un murciélago,
de eso no tengo ninguna duda, pero es un tema personal. Habrá que ver después con los que saben de virus y desde un pequeño murciélago puede pasar todo lo que está pasando. Digo, yo eso no lo creo, estoy convencido de que no viene por ahí y que hay cosas que nos iremos enterando a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que es complejo porque tampoco esto puede ser tomado para darle excusas, como hablábamos con el caso de Venezuela hace un rato, a determinados personajes a tomar acciones. Pero a mí no me van a hacer creer de que esto surgió porque una persona comió un murciélago con un virus. La verdad sobre este tema definitivamente va a salir a la luz pública. Nicolás, además que en esa dirección el murciélago nos ha acompañado toda la vida, ¿no? Y se lo han comido y se lo han venido comiendo también hace mucho rato. Seguramente hay otras explicaciones más mire, Harvey, ¿no sería que ese murciélago se llamaba Tron? Mire que al final Daniel colocó un tema que nos parece muy interesante y que lo invitaremos para próxima oportunidad, porque ese tema sí que es interesante. A ese cuento le hace falta un pedazo. Realmente fue por o fue por el murciélago. Yo, en base a lo que decía Norberto, planteo el siguiente dilema. Él decía que el murciélago no se llamará Trump. Yo diría, ¿no se lo habrán mandado a Trump el murciélago? Oiga, una curiosidad, Daniel, finalmente ya para despedirnos, ¿ese mate es frío o caliente? No, caliente. En Paraguay el tereré es frío, el mate es siempre caliente. A ver, no sé si llegan a ver ahí la yerba. Sí, así es. Yerba mate. Y después lo que han salido son variedades de yerba, ¿no? Que pueden tener, no sé, más sabor a café, de naranja, de hierbas silvestres, como los tés, ¿no? O las manzanillas, o las variedades de infusiones. Es que la hoja de coca, Daniel, también es válida. Puede tener hojas de coca. Nuestros ancestros acá hacían esas bebidas. En Bolivia la mastican. Aún nuestros abuelos a nosotros, a los dolores de las muelas, nos hacían una infusión de coca y era buenísima. Tiene todo tipo de infusiones que se le pueden poner al mate. Así es. Variedad, Daniel. Alguna Harvey ahí que debe estar curiosa, alguna de genera fantasía seguramente también, ¿no? Alcohol le ponen, quién sabe. Eso ya lo he probado. Al libre disponibilidad. El problema es que en época de cuarentena, haciendo mención a la vicepresidenta que ponían ustedes, no solamente alcohol, le deben meter cualquier cosa acá adentro. Esto es solamente yerba mate, así que por eso puedo estar hablando tranquilamente. Bueno, Daniel, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Director, muchas gracias también por acompañarnos. Gracias, Harvey, por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Sí, al doctor Jorge Hernán, con todo gusto, ¿no? Daniel, Harvey. Por aceptar la invitación. Eso, Norberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre juicioso. Muchas gracias. Allá en casa también. Muchas gracias, Nicolás. Igualmente a usted por la conducción del programa y a todos los colegas analistas que nos han acompañado, incluido el director de Supernoticias. Muy bien. A ustedes mil gracias, Harvey también. Muchísimas gracias por los invitados, por las conexiones. Mayra, desde el Control Master, desde las 6 de la mañana también. Gracias por estar acompañándonos. Supernoticias del Valle. Preparadas bajo la dirección de Humberto Pava Canelo.